Hay secretos que se vuelven tan pesados que parecen piedras en el pecho, y yo he cargado uno por más de 30 años. Me llamo Elena Guadalupe Morales, tengo 74 años, nací aquí en Guadalajara, Jalisco, y hoy voy a contarles algo que nunca le dije ni siquiera a mi confesor en todos estos años. Cuando mi hijo Miguel murió en mis brazos, a los 17 años, yo no solo perdí a mi niño, perdí completamente la fe en Dios. Dejé de rezar, dejé de ir a misa, guardé todas mis imágenes de santos como si fueran basura vieja. Me volví una mujer llena de rencor, de rabia, de preguntas sin respuesta. Pero lo que pasó después, lo que descubrí años más tarde cuando ya había perdido toda esperanza, me hizo entender que a veces Dios nos habla de maneras que jamás esperamos, y que sus milagros pueden tardar años en revelarse completamente. Esta es una historia sobre fe perdida y encontrada, sobre muerte y vida, sobre cómo el amor de un hijo puede trascender hasta la misma muerte. Y les juro por la Virgen de Guadalupe que cada palabra que van a escuchar es verdad. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que te avisen siempre que salga un nuevo video. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y confesar secretos que han estado guardados por años. Y tener a alguien que escuche nuestras historias, es algo muy importante para nosotros. Era 1987, y yo vivía en una casita humilde pero llena de amor en el barrio de Santa Teresita, aquí en Guadalajara. Una casita de 2 recámaras con piso de cemento, paredes de ladrillo sin acabar, y un patiecito donde cultivaba mis plantas de hierbabuena y cilantro para los tamales. Mi esposo Raúl trabajaba de albañil desde que se casó conmigo, a los 18 años. Tenía unas manos fuertes, callosas, que olían siempre a cemento y cal, pero que me acariciaban con la ternura más grande del mundo. Yo me levantaba todas las madrugadas a las 4:30 para hacer mis tamales de dulce y de chile. Los vendía afuera de la fábrica textil a Guadalajara, donde trabajaban muchas muchachas del barrio. También preparaba atole de chocolate y champurrado para acompañar. Era un trabajito duro, estar parada desde las 6 de la mañana con el calor del comal y las ollas, pero me daba mucho orgullo poder ayudar con los gastos de la casa. Teníamos 3 hijos, mis 3 tesoros. Carmen, la mayor, ya estaba casada con un muchacho bueno del barrio de Analco. Se había ido a vivir cerca del mercado de San Juan de Dios y ya me había dado mi primer nieto, un bebito gordito que se llamaba Raúl como su abuelo. Miguel era mi segundo hijo, mi príncipe de 17 años, y después estaba mi Lupita, mi chiquita de apenas 11 años, con sus trencitas siempre perfectas y sus uniformes escolares impecables. Miguel, ay, ¿cómo les explico lo que era ese muchacho para mí? Era el sol de mi casa, ¿saben? Alto para su edad, delgadito pero fuerte, con unos ojos color miel que había heredado de su papá y una sonrisa que podía alegrar el día más triste. Siempre andaba cantando canciones de Juan Gabriel mientras se bañaba, siempre ayudando sin que se lo pidieran. Trabajaba por las tardes en una tlapalería del centro, en la calle Corona, para pagarse sus estudios en la preparatoria. Don Alberto, el dueño, siempre me decía que Miguel era el muchacho más responsable que había tenido trabajando con él. Llegaba puntual, atendía bien a los clientes, nunca se llevaba ni un clavo sin permiso. Miguel quería ser maestro de primaria. Decía que quería enseñar a los niños pobres del barrio, como él había sido. Por las noches, después de llegar del trabajo, lo veía estudiar bajo la luz del foco pelón de la cocina, tan concentrado con sus libros de matemáticas y de historia. Tenía un cuaderno donde escribía todas sus tareas con una letra perfecta, parejita, como de imprenta. Yo a veces me asomaba desde la puerta y me quedaba viéndolo, sintiendo mi pecho henchirse de orgullo. Algún día vas a ver, mamá, me decía, voy a ser el mejor maestro de todo Guadalajara. Y voy a comprar una casa grande donde todos vamos a vivir juntos, pero con baños de azulejo y pisos de mosaico. Éramos una familia muy católica, como casi todas las familias de nuestro barrio en esos años. Todos los domingos íbamos a la misa de las 9 en la parroquia de San José Obrero. Miguel hasta era monaguillo, se veía tan guapo con su sotana blanca, tan serio ayudando al padre Martínez con la consagración.
mi casa parecía un santuario. Tenía un altar precioso en la sala, con una imagen grande de la Virgen de Guadalupe que había sido de mi mamá, rodeada de flores siempre frescas que cambiaba cada tercer día. En cada recámara había imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, y en la cocina tenía una estampita de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. Todas las noches rezábamos el rosario en familia. Raúl, aunque llegara muy cansado del trabajo, se sentaba en su silla y sacaba su rosario de madera que le había regalado su mamá cuando nos casamos. Miguel y Lupita se hincaban junto a mí frente al altar, y ahí, todos juntitos, le pedíamos a la Virgencita que nos cuidara, que nos diera salud, que nos ayudara a salir adelante. Yo tenía una fe ciega, absoluta. Le platicaba a la Virgen como si fuera mi comadre más querida. Le contaba mis preocupaciones, mis alegrías, mis miedos. Cuando Raúl se quedaba sin trabajo por algunos días, yo me hincaba frente a la imagen y le pedía que nos ayudara. Y siempre aparecía algo, una chambita extra, una vecina que me compraba tamales para una fiesta, una bendición disfrazada. En las fiestas patrias de septiembre, nuestra cuadra se organizaba para hacer una posada bien bonita. Yo era de las que más cooperaba, haciendo docenas de tamales, ponches de frutas, buñuelos crujientes con miel de piloncillo. Miguel siempre ayudaba a colgar las luces de colores y a armar el altar para la Virgen. En Semana Santa caminábamos hasta la Basílica de Zapopan, como manda la tradición. Eran como 2 horas caminando bajo el sol, pero íbamos cantando, rezando, cargando flores para la Virgencita. Miguel siempre me ayudaba a cargar la canasta con las flores, y Lupita iba agarrada de mi mano, preguntando por qué había tanta gente, por qué todos íbamos al mismo lugar. Los domingos por la tarde, después de la comida, nos sentábamos en el patio a escuchar música en el radio. A Raúl le gustaba Pedro Infante, a mí me encantaban las canciones de Lola Beltrán, y Miguel era fanático de Juan Gabriel. Se sabía todas sus canciones de memoria y las cantaba imitando hasta los gestos del Divo de Juárez. Era una vida sencilla pero llena de amor, ¿saben? No teníamos mucho dinero, pero teníamos todo lo que importaba, salud, trabajo, fe, y sobre todo, teníamos a nuestros hijos sanos y buenos. Pero el destino tenía otros planes para nosotros. Era un viernes 23 de octubre de 1987. Lo recuerdo tan claramente como si fuera ayer, porque ese día había amanecido nublado y yo había tenido un sueño muy raro la noche anterior. Soñé que veía a Miguel corriendo, pero no podía alcanzarlo, y él se veía muy pálido, como si estuviera enfermo. Me desperté con una sensación fea en el estómago, pero pensé que eran nervios nada más. Había llovido toda la semana y las calles de nuestro barrio estaban llenas de charcos y lodazales. El agua se metía por debajo de las puertas, y yo había pasado la mitad de la noche sacando el agua con jergas y baldes. Miguel se levantó temprano, como siempre, a las 6:30. Se bañó cantando Hasta que te conocí de Juan Gabriel, se puso su uniforme de la preparatoria bien planchadito, y se sentó a desayunar los huevos con frijoles que le había preparado. «Ay, mamá», me dijo mientras se comía sus huevos, «hoy tengo examen de matemáticas. Si saco buena calificación, don Alberto me dijo que me va a aumentar 5 pesos diarios en la tlapalería». «Que Dios te bendiga, mijo», le dije, dándole un beso en la frente. «Tú échale ganas, que eres muy inteligente». Se despidió de mí con un abrazo fuerte, como siempre. Un abrazo que me duró exactamente 7 segundos, porque yo siempre los contaba. Era una costumbre que tenía desde que eran pequeños, contar los segundos de los abrazos de despedida. «Nos vemos en la noche, mamá. Te voy a contar cómo me fue en el examen». Y se fue caminando rápido hacia la parada del camión, con su mochila de lona al hombro y sus zapatos escolares chapoteando en los charcos. Yo me quedé en la cocina preparando la masa para los tamales del sábado. Era una receta que había aprendido de mi suegra, doña Esperanza, que en paz descanse. Masa de maíz con manteca de cerdo, sal de grano, y un secretito que nunca le había dicho a nadie, le ponía una pizca de anís para que quedaran más sabrosos.
Estaba ahí, batiendo la masa con las manos, cuando de repente escuché sirenas, muchas sirenas. Primero pensé que sería un incendio en alguna casa del barrio, porque en esa época había muchos incendios por los cables viejos de la luz. Pero las sirenas no paraban, cada vez eran más, y algo me dio un vuelco horrible en el estómago. Salí al patio y vi a mi comadre Chela, que vivía en la casa de al lado, parada en su azotea tratando de ver hacia la avenida. Elena. Elena, me gritó. Parece que hubo un accidente muy feo en López Mateos. Dicen que un tráiler se estrelló contra un camión de estudiantes. El corazón se me quería salir del pecho. Miguel. Miguel tomaba esa ruta todos los días para ir a la preparatoria. Siempre se subía al camión urbano de la línea 15, que pasaba exactamente por López Mateos. Me quité el mandil, ni siquiera me lavé las manos de la masa, y salí corriendo como loca hacia la avenida. Corría con mis chanclas de plástico, tropezándome con los charcos, pidiendo a Dios que no fuera nada grave, que mi Miguel estuviera bien. Pero cuando llegué a López Mateos, cerca de donde está el hospital civil, vi una escena que todavía me persigue en las pesadillas. Había un camión urbano completamente destrozado, aplastado contra un tráiler gigantesco que transportaba varillas de construcción. El camión parecía como si un gigante lo hubiera estrujado como papel. Había vidrios rotos por toda la calle, asientos del camión tirados por todas partes, y lo más terrible, había cuerpos de muchachos esparcidos en el pavimento mojado. Ambulancias de la Cruz Roja, patrullas, bomberos, gente corriendo de un lado para otro. Había mamás como yo gritando los nombres de sus hijos, señores llorando, y un olor a gasolina y a sangre que se me metió en la nariz y no se me quitó en días. Empecé a gritar, Miguel. Miguel Morales. Corría entre los paramédicos, entre los heridos, buscando esa cara que conocía mejor que la mía propia. Y ahí, cerca de la parte trasera del camión, lo encontré. Mi Miguel estaba tirado en el pavimento, con la cabeza sangrando mucho, los ojos cerrados, tan pálido que parecía una figura de cera. Su uniforme de la preparatoria estaba desgarrado y manchado de sangre, y tenía un brazo doblado en una forma que no era natural. «Es mi hijo. Es mi hijo», les grité a los paramédicos. Me hinqué junto a él en el pavimento mojado, sin importarme que mis rodillas se lastimaran con los vidrios. «Mijo, soy yo, soy tu mamá», le susurré al oído, agarrándole la mano que todavía estaba tibia. «No te vayas, Miguel. No me dejes». Los paramédicos me dijeron que tenía traumatismo craneal severo, que había que llevarlo inmediatamente al hospital civil. Lo subieron a una camilla, y yo me subí con él a la ambulancia, agarrando su mano, diciéndole que todo iba a estar bien, que su mamá estaba ahí con él. Pero por dentro yo ya sabía que algo estaba muy mal. La sangre no paraba de salir de su cabeza, y los paramédicos tenían esa cara que uno aprende a reconocer cuando las cosas están muy graves. En el hospital civil nos recibió un doctor joven, muy serio, con bata blanca y lentes. Se llamaba doctor Hernández, y cuando habló conmigo, lo hizo con esa voz suave que usan los doctores cuando las noticias son muy malas. «Señora, su hijo tiene un traumatismo cráneoencefálico severo. Tiene fracturas en el cráneo y hay sangrado interno. Lo vamos a operar inmediatamente, pero tiene que estar preparada para cualquier cosa». Me llevaron a una sala de espera que olía a desinfectante y a miedo. Ahí me senté en una silla de plástico verde, temblando, con la ropa manchada de la sangre de mi hijo, esperando noticias. Llamé a Raúl desde un teléfono público del hospital. Cuando le conté lo que había pasado, se puso a llorar como nunca lo había escuchado llorar. «Voy para allá», me dijo con la voz quebrada. «No te muevas de ahí». Carmen llegó con su esposo y el bebé. Lupita llegó con mi hermana Rosa, que la había ido a buscar a la escuela. Mis pobres hijas lloraban abrazadas, preguntándome una y otra vez si Miguel se iba a poner bien. La operación duró 4 horas. 4 horas eternas en las que yo no paré de rezar ni un segundo.
Tenía mi rosario de madera entre las manos, y lo recé no sé cuántas veces. Le rogaba a la Virgen de Guadalupe, le prometía cualquier cosa, que me llevara a mí en lugar de a él, que nos hiciera el milagro de salvar a mi niño. Cuando el doctor salió del quirófano, la expresión de su cara me dijo todo. Se acercó a nosotros, se quitó el gorrito verde de cirujano, y se sentó frente a mí. Señora Morales, la operación salió bien en el sentido de que pudimos controlar el sangrado. Pero Miguel está en coma profundo. Tiene mucho daño cerebral, y francamente, las posibilidades de que despierte son muy pocas. Y si despierta, es probable que tenga secuelas muy graves. Sentí como si me hubieran aventado un balde de agua helada. Raúl se agarró la cabeza con las manos y se puso a llorar como un niño. Carmen me abrazó fuerte, y yo me quedé como ida, como si estuviera viendo todo desde afuera de mi cuerpo. Nos dejaron pasar a verlo hasta el día siguiente. Cuando entré a cuidados intensivos y vi a mi Miguel conectado a tantas máquinas, con tubos en la nariz y en la boca, con vendas en la cabeza, tan quieto, tan pálido, se me desplomó el mundo. Me senté junto a su cama y le agarré la mano. Estaba fría, pero todavía podía sentir su pulso débilmente. Miguel, mi amor, le dije llorando, soy yo, soy tu mamá. Si me escuchas, aprieta mi mano. Hazme saber que estás ahí adentro. Pero su mano se quedó floja, sin vida. Ahí empezó mi calvario, muchachos. Me quedé día y noche en ese hospital. Raúl traía ropa limpia y comida, pero yo casi no comía nada. Me mantuve ahí, agarrando la mano de mi hijo, hablándole, cantándole las canciones de Juan Gabriel que tanto le gustaban. Le contaba cosas del barrio, le platicaba de los tamales que había vendido ese día, le decía que don Alberto preguntaba por él, que todos sus compañeros de la preparatoria habían ido a preguntar cómo estaba. Le rezaba, le leía pasajes de la Biblia que le había llevado el padre Martínez. La gente del barrio se organizó para ayudarnos. Las vecinas hacían colectas para los gastos del hospital, me traían comida casera, se turnaban para venir a acompañarme. Doña Socorro, una señora muy religiosa que vivía en la esquina, organizó una cadena de oración que duró los 14 días que Miguel estuvo en coma. Trajeron una imagen de la Virgen de Guadalupe al hospital. La pusieron en una mesita junto a la cama de Miguel, rodeada de veladoras y flores. El padre Martínez venía todos los días a rezar con nosotros y a darle la unción a Miguel. Yo estaba segura, completamente segura, de que Dios iba a escuchar mis súplicas. Tenía una fe tan grande, tan ciega, que no concebía la posibilidad de que la Virgen no nos fuera a ayudar. Virgencita, le decía todos los días, tú que eres madre, tú que sufriste viendo a tu hijo en la cruz, no dejes que yo pase por ese dolor. Sálvamelo, por favor. Te prometo que voy a ser la mejor católica de todo Guadalajara. Durante esos 14 días, mi vida se redujo a ese cuarto pequeño del hospital. Conocía cada rincón, cada sonido de las máquinas, cada hora del día y de la noche. Me sabía los nombres de todas las enfermeras, los horarios de los doctores, hasta el menú de la cafetería del hospital. La enfermera que más me ayudó se llamaba Rocío, una muchacha joven de Tlaquepaque que tenía una paciencia infinita conmigo. Me enseñó a leerle las máquinas que monitoreaban los signos vitales de Miguel, me explicaba qué significaba cada pitido, cada luz que se prendía. Señora Elena, me decía, usted tiene que cuidarse. No puede estar aquí las 24 horas sin comer, sin dormir bien. Miguel necesita que usted esté fuerte. Pero yo no podía moverme de ahí. Tenía terror de que Miguel despertara y yo no estuviera con él. O peor, tenía terror de que algo pasara y yo no estuviera ahí para despedirme. Raúl venía todas las noches después del trabajo. Se sentaba del otro lado de la cama, agarraba la otra mano de Miguel, y le hablaba de hombre a hombre. Órale, mijo, le decía, ya deja de hacerte el dormilón. Acuérdate que tienes que ser maestro, que tienes muchos chamaquitos esperándote. Tu mamá y yo te necesitamos aquí con nosotros. Carmen venía con el bebé todas las tardes.
Traía al nieto y lo acercaba a Miguel, como si el llanto del bebé pudiera despertarlo. Mira, Miguel, le decía Carmen, aquí está tu sobrino. Está esperando a que despiertes para que le enseñes a jugar fútbol, como me enseñaste a mí. Lupita era quien más me partía el corazón. Mi niña de 11 años no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que algo estaba muy mal. Se paraba junto a la cama de su hermano mayor con sus trencitas perfectas y su uniforme escolar, y le contaba de sus clases, de sus amigas, de las travesuras que había hecho ese día. Miguel, le decía con su vocecita de niña, la maestra nos enseñó una canción nueva. ¿Te la canto? Pero tienes que despertarte para escucharla bien. Y se ponía a cantar con esa voz angelical que tenía, canciones que habían aprendido en la escuela, mientras las lágrimas me rodaban por las mejillas. Los doctores venían todos los días a revisarlo, pero las noticias nunca mejoraban. Los estudios mostraban que el daño cerebral era muy extenso, que las posibilidades de recuperación eran mínimas. Señora Morales, me dijo el doctor Hernández un día, tiene que ir preparándose. Su hijo puede estar así por mucho tiempo, o pueden pasar otras cosas. Su cuerpo está muy débil, y aunque las máquinas lo mantienen vivo, no sabemos por cuánto tiempo más. Pero yo me aferraba a mi fe como a una tabla de salvación. Todos los días le pedía a Dios que me diera una señal, cualquier cosa que me dijera que Miguel iba a despertar. Una noche, como a los 10 días, creí ver que Miguel había movido un dedo. Llamé a las enfermeras emocionadísima, pero cuando vinieron a revisar, me dijeron que habían sido solo reflejos involuntarios, que eso era normal en pacientes en coma. Esa noche lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré de frustración, de miedo, de desesperación. Pero seguí rezando, seguí pidiendo el milagro. Era 1 de noviembre, víspera del Día de Muertos. Qué ironía tan cruel del destino, ¿verdad? Esa noche me había quedado sola con Miguel. Raúl había ido a la casa a bañarse y a traerme ropa limpia, y mis hijas habían ido a descansar un rato. Estaba ahí, agarrando la mano de mi hijo, cuando de repente las máquinas empezaron a hacer un sonido diferente. Un sonido que me heló la sangre. Los pitidos se volvieron más rápidos, más agudos, y en la pantalla vi que los números empezaron a cambiar. Toqué el botón para llamar a las enfermeras, y en segundos el cuarto se llenó de gente. Doctores, enfermeras, todos corriendo, todos gritándose órdenes que yo no entendía. Me sacaron del cuarto y me dejaron afuera, viendo por la ventanita cómo trataban de reanimar a mi hijo. Vi cómo le ponían esas paletas en el pecho, cómo su cuerpo brincaba con la electricidad, cómo seguían tratando una y otra vez. Pero yo ya sabía. En mi corazón de madre, ya sabía que mi Miguel se me estaba yendo. Después de media hora que se me hizo eterna, el doctor Hernández salió del cuarto. Se acercó a mí, se quitó los guantes, y me puso una mano en el hombro. Señora Morales, lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos, pero Miguel ya no respondió. Su corazón se paró y no pudimos reanimarlo. El mundo se me vino encima. Sentí como si me hubieran partido por la mitad con un machete. Un grito salió de mi garganta que no sonaba humano, era como el aullido de un animal herido. No. No puede ser. Dios mío, no puede ser. Me dejaron entrar a ver a Miguel por última vez. Las máquinas ya estaban apagadas, ya no había pitidos, ya no había luces parpadeando. Solo había silencio, un silencio espantoso. Me acerqué a mi hijo, le agarré la mano que ya estaba empezando a ponerse fría, y le dije todo lo que tenía en el corazón. Perdóname, mijo, le susurré llorando. Perdóname por no haberte podido proteger. Perdóname por no haber estado ahí cuando te pasó el accidente. Te amo más que a mi propia vida, Miguel. Siempre vas a ser mi niño hermoso, mi príncipe. Le di un beso en la frente, y en ese momento llegaron Raúl y mis hijas. El llanto que se armó en ese cuarto, ay, Dios mío, todavía me duele recordarlo.
Miguel había muerto a las 3 de la madrugada del 2 de noviembre de 1987. El Día de Muertos. La ironía de esa fecha me dolió como una puñalada en el corazón. Cuando salimos del hospital con el cuerpo de mi hijo, algo se rompió dentro de mí para siempre. No era solo dolor, era una rabia inmensa, una sensación de traición que me quemaba las entrañas como ácido. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un Dios que supuestamente nos amaba, que se suponía que era misericordioso, podía arrebatarme a mi hijo así, de la nada? Miguel era bueno, estudioso, trabajador, ayudaba en la casa, nunca se metía en problemas, iba a misa, era monaguillo. ¿Por qué él? ¿Por qué no algún delincuente, algún muchacho malo que anduviera en malos pasos? Durante 14 días completos le había rezado a la Virgen de Guadalupe, le había rogado, le había prometido mi vida entera. ¿Y para qué? ¿Para que se llevara a mi hijo de la manera más cruel posible? El velorio fue en mi casa, como se acostumbra aquí en Jalisco cuando muere alguien joven. Vinieron todas las vecinas del barrio con comida, con flores de cempasúchil, con sus condolencias. La casa se llenó de gente que me abrazaba, que me decía frases que se suponía que debían consolarme. Ya está con Dios, me decían. Dios se lleva a los mejores primero, todo pasa por algo, hay que tener fe, Dios sabe lo que hace. Pero yo estaba como ida, como muerta en vida. Veía a la gente rezar el rosario frente al cajón de Miguel, veía las flores de cempasúchil y las veladoras encendidas, escuchaba los Ave Marías y los Padre Nuestros, y por primera vez en mi vida, todas esas cosas me daban asco. Mi Miguel estaba ahí, dentro de ese cajón de madera barata, con su traje de primera comunión que le había quedado chico, con las manos cruzadas sobre el pecho, con la cara pálida y los ojos cerrados para siempre. Y toda esa gente hablando de la voluntad de Dios, de los planes divinos, de la resignación cristiana. Resignación. Voluntad de Dios. Esas palabras me sonaban como burla, como una broma cruel. El padre Martínez vino a decir unas palabras durante el velorio. Habló de la resurrección, de la vida eterna, de cómo Miguel ya estaba en el paraíso cantando con los ángeles. Yo lo escuchaba y por primera vez en mi vida sentí ganas de gritarle a un sacerdote, de decirle que se callara, que dejara de decir mentiras. Cuando llegó el momento del entierro en el panteón de Mezquitán, yo no quería ir. La sola idea de ver cómo bajaban a mi niño a esa fosa fría y oscura me daba pánico. Raúl tuvo que cargarme prácticamente para subirme al coche fúnebre. El panteón estaba lleno de tumbas adornadas con flores de cempasúchil por el Día de Muertos. Había familias enteras visitando a sus difuntos, llevándoles comida, prendiéndoles veladoras, como si fuera una fiesta. Pero para mí no había nada que celebrar. Para mí solo había dolor, vacío, rabia. Cuando vi cómo bajaban el cajón de Miguel a esa fosa húmeda, cuando escuché el ruido sordo de la tierra cayendo encima de la madera, fue cuando exploté. No fue un grito con la voz, fue un grito del alma, un grito que salió de lo más profundo de mi ser. Dios mío, grité, sin importarme que toda la gente me estuviera viendo. ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Eres un Dios cruel. Eres un Dios injusto. Si de verdad existieras, nunca habrías permitido que mi niño sufriera así. Raúl me abrazó fuerte, tratando de calmarme, pero yo seguía gritando, seguía reclamándole a un Dios que ya no me parecía misericordioso sino vengativo. Toda mi vida te recé. Toda mi vida te pedí que cuidaras a mis hijos. Y mira lo que hiciste. Mira cómo me pagaste. Las vecinas me miraban con lástima, algunas llorando, otras escandalizadas de que yo le estuviera gritando a Dios en un panteón. Pero ya no me importaba nada. Ya no me importaba lo que pensara la gente, ya no me importaba parecer una loca. Desde ese día, Elena Guadalupe Morales dejó de ser la mujer religiosa que había sido durante 43 años de vida. Cuando regresamos a la casa después del entierro, lo primero que hice fue ir directo a mi altar de la sala. Agarré todas las imágenes de santos, todas las estampitas, todos los rosarios, y los guardé en una caja de cartón como si fueran basura vieja.
La imagen grande de la Virgen de Guadalupe que había sido de mi mamá, esa que había presidido mi sala durante más de 20 años, la bajé de la pared y la metí en el closet del cuarto de Miguel. No podía tirarla porque había sido de mi mamá, pero tampoco podía verla. Apagué todas las veladoras para siempre. Quité todas las estampitas de las paredes. Mi casa, que antes parecía un santuario lleno de fe y devoción, se volvió un lugar frío, vacío, sin esperanza. Cuando me preguntaban por qué ya no iba a misa, yo les decía que estaba enferma, que tenía migrañas, que no podía salir. Pero la verdad era que había perdido completamente la fe. No solo había dejado de creer en Dios, había empezado a odiarlo. Raúl sufría en silencio. Él siguió siendo creyente, siguió yendo a misa los domingos, siguió rezando antes de dormir. Pero ya no podía hacerlo en voz alta porque yo me ponía histérica. Si lo veía persignarse antes de comer, yo salía de la cocina hecha una furia. Una noche lo encontré rezando el rosario en el patio, y le grité como una loca, «Deja de hacer eso. Deja de rogarle a ese Dios que nos abandonó. ¿No ves que no nos escucha? ¿No ves que le vale madre nuestro dolor? Pobrecito de mi Raúl. Él también había perdido a su hijo, él también estaba sufriendo, pero encima tenía que cargar con mi amargura, con mi rencor. Lupita, mi pobrecita Lupita, no entendía qué había pasado con su mamá. Ya no rezábamos juntas por las noches como habíamos hecho toda su vida. Ya no le contaba historias de santos ni le enseñaba oraciones. Cuando me preguntaba por qué ya no íbamos a misa, yo le decía que estaba muy ocupada, que teníamos muchas cosas que hacer. Una noche la encontré llorando en su cama, abrazando una estampita del Sagrado Corazón que había rescatado de la caja donde yo había guardado todas las imágenes. Mami, me dijo con su vocecita quebrada, ¿ya no quieres a Jesús? ¿Ya no quieres a la Virgencita? Esa pregunta me partió el corazón, pero yo ya estaba tan llena de rabia que le contesté, no, mija. Ellos no nos quisieron a nosotros. Ellos se llevaron a tu hermano. Carmen trataba de ayudarme, venía seguido con el bebé, me traía comida, me insistía en que fuera con ella al doctor porque estaba muy preocupada por mí. Pero yo rechazaba toda ayuda, toda compañía, todo consuelo. Mamá, me decía Carmen, entiendo tu dolor, pero tienes que salir adelante. Miguel no hubiera querido verte así. Él hubiera querido que siguieras siendo la mujer fuerte que siempre fuiste. Pero yo ya no era fuerte. Era una cáscara vacía, una mujer rota que se levantaba todos los días por pura inercia. Los meses pasaron, y yo me volví una mujer completamente diferente. Amargada, resentida, llena de odio. Trabajaba como robot, me levantaba, hacía tamales, los vendía, regresaba a la casa, hacía la comida, lavaba la ropa, limpiaba, pero todo sin alma, sin ganas, sin esperanza. Ya no sonreía nunca. Ya no cantaba mientras cocinaba como hacía antes. Ya no escuchaba música porque todas las canciones me recordaban a Miguel. Ya no tenía ganas de nada. Las vecinas trataban de platicar conmigo, de invitarme a sus casas, de incluirme en sus actividades. Pero yo las rechazaba con groserías, con malas caras. No quería compañía, no quería que me consolaran, no quería que me hablaran de Dios ni de resignación. Doña Socorro, la señora religiosa que había organizado las cadenas de oración por Miguel, vino un día a mi casa con unas tortillas recién hechas y mucha buena intención. Elena, me dijo, yo sé que estás sufriendo mucho, pero tienes que regresar a Dios. Él te va a dar consuelo, Él te va a dar paz. Y yo la corrí de mi casa a gritos. Le dije que no quería volver a escuchar hablar de Dios nunca más, que me dejara en paz con mis pendejadas religiosas. La pobre señora se fue llorando, y yo me quedé sintiendo vergüenza pero también satisfacción. Por lo menos había sido honesta. Por lo menos había dicho lo que realmente pensaba. Así pasó el primer año después de la muerte de Miguel. Un año gris, sin sabor, sin color. Como si el mundo hubiera perdido toda su belleza. El 2 de noviembre de 1988,
El primer aniversario de la muerte de Miguel fue el día más difícil de mi vida. Toda la familia fue al panteón a llevarle flores, a prenderle veladoras, a rezarle como manda la tradición del Día de Muertos. Pero yo no quise ir. Me quedé en la casa, encerrada en el cuarto de Miguel, oliendo su ropa, viendo sus cuadernos de la escuela, sus libros, sus cosas personales que yo no había tenido valor de mover. Raúl me rogó que fuera con ellos al panteón. Elena, me dijo, Miguel necesita que vayas a visitarlo. Es su primer día de muertos, tienes que ir a llevarle sus flores favoritas. Pero yo le contesté, Miguel está muerto, Raúl. Muerto y enterrado. No necesita nada porque ya no existe. Todo eso de las almas, de la vida eterna, son puras mentiras para que la gente se conforme con su desgracia. Esa noche, cuando regresaron del panteón, Lupita se me acercó con una flor de cempasúchil en la mano. Mami, me dijo, le traje esta flor de la tumba de Miguel. Dice mi papá que Miguel te mandó esta flor porque te extraña mucho. Y yo, en lugar de abrazarla y agradecerle ese gesto tan tierno, le arranqué la flor de la mano y la tiré al suelo. No digas tonterías, Lupita. Miguel no puede mandar nada porque está muerto. Muerto y ya. Mi pobre niña se puso a llorar, y Carmen me gritó por primera vez en su vida, ya basta, mamá. Ya basta de lastimar a todos los que te queremos. Miguel se estaría muriendo de vergüenza si te viera así. Pero yo ya estaba tan endurecida, tan llena de dolor convertido en veneno, que hasta las lágrimas de mis hijas me parecían una exageración. ¿Ustedes han perdido la fe alguna vez? ¿Han sentido que Dios los abandonó en el momento en que más lo necesitaban? ¿Han cargado con un rencor tan grande que los ha vuelto irreconocibles hasta para ustedes mismos? Me digan ahí en los comentarios, porque lo que me pasó después, lo que descubrí años más tarde, me hizo entender que a veces nosotros no vemos el plan completo, que a veces los milagros tardan años en revelarse. Así pasaron 5 años completos. 5 años largos en los que yo viví como una mujer sin alma, cumpliendo con mis obligaciones pero sin vivir realmente. 5 años en los que el rencor y la amargura se volvieron mis únicos compañeros. Para 1992, Lupita ya tenía 16 años y se había vuelto una jovencita hermosa. Pero era una belleza triste, callada, como si hubiera heredado no solo mis facciones sino también mi dolor. Raras veces la veía sonreír, raras veces la escuchaba reír como reían las muchachas de su edad. Carmen ya tenía 3 hijos y vivía su vida como podía, pero siempre preocupada por mí, siempre tratando de sacarme del hoyo en el que yo me había metido. Raúl había envejecido 10 años en esos 5, trabajaba más que nunca para no pensar, para no estar en la casa viendo mi cara amargada. Un día de marzo, Lupita llegó de la preparatoria muy emocionada. Era raro verla así, con los ojos brillantes, con una sonrisa verdadera en la cara. Mami, me dijo, quiero presentarte a alguien. Hay un muchacho en mi escuela, se llama David, y me gusta mucho. El solo escuchar esas palabras me dio pánico. Un pánico horrible. No quería que Lupita se ilusionara, no quería que se enamorara, porque ya había aprendido que la vida podía ser muy cruel, que todo lo bueno se podía acabar de un momento a otro. No, Lupita, le dije inmediatamente. Eres muy joven para andar pensando en novios. Mejor concéntrate en tus estudios. Pero mi niña insistió. Me contó que David era un muchacho muy bueno, muy estudioso, que estaba en su mismo salón y que siempre la ayudaba con las tareas de matemáticas. Que era hijo de unos comerciantes del centro que tenían una tienda de ropa, que era muy educado, muy respetuoso. Es muy parecido a Miguel, mami, me dijo con una vocecita casi de súplica. Tiene la misma sonrisa, la misma forma de ser bueno con todo el mundo. Creo que a Miguel le hubiera gustado mucho. Esa comparación me molestó muchísimo. No compares a nadie con tu hermano, le grité. Miguel era único, y ya no está. No quiero que me hables de muchachos ni de novios. Pero Lupita, por primera vez en años, no se quedó callada.
Me enfrentó con una valentía que no sabía que tenía. Mamá, me dijo con la voz temblorosa pero firme, yo también perdí a mi hermano. Yo también lo extraño todos los días. Pero no puedo vivir toda la vida llorando. Miguel no hubiera querido eso para mí, y tú lo sabes. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón, pero yo ya estaba tan acostumbrada a mi amargura que no sabía cómo salir de ella. Después de muchas discusiones, finalmente accedí a conocer a David. Vino a la casa un domingo por la tarde, muy bien vestido, con una camisa blanca limpia y el pelo bien peinado. Traía unas flores para mí y dulces para Raúl. Cuando lo vi por primera vez, se me fue el aire de los pulmones. David era igualito a Miguel. No físicamente, pero sí en su forma de ser, en su manera de sonreír, en la luz que tenía en los ojos. Era delgado, de estatura mediana, con la piel morena clara y el pelo negro ondulado. Pero sobre todo, tenía esa misma gentileza que había tenido Miguel, esa misma forma de hablar con respeto, esa misma manera de hacer sentir bien a la gente. Mucho gusto, señora Morales, me dijo con una sonrisa sincera. Lupita me ha contado mucho de usted, de lo buena madre que es. Y algo muy raro pasó en mi pecho. Por primera vez en 5 años, sentí una pequeña chispita de algo parecido a la alegría. No era felicidad completa, pero sí una sensación menos fea que la amargura constante que me acompañaba. David se quedó a cenar con nosotros. Platicó con Raúl de fútbol, del trabajo, de la situación del país. Me ayudó a recoger los platos sin que se lo pidiera, elogió mi comida, trató a Lupita con un cariño y un respeto que me recordaron tanto a Miguel que se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando se fue esa noche, Raúl me dijo, ¿verdad que es un muchacho bueno? Se me hace que Lupita escogió bien. Ese muchacho me recuerda mucho a nuestro Miguel. Esas palabras me hicieron sentir una mezcla rara de dolor y alivio. Dolor porque cualquier mención de Miguel todavía me lastimaba, pero alivio porque por primera vez en años, alguien había traído una sensación de paz a mi casa. David empezó a venir seguido. Los fines de semana se quedaba a almorzar, entre semana pasaba después de clases para ayudar a Lupita con las tareas. Poco a poco, sin que yo me diera cuenta, su presencia empezó a llenar espacios vacíos que habían quedado en mi casa después de la muerte de Miguel. Me ayudaba a cargar las ollas pesadas cuando hacía tamales, se ofrecía a ir al mercado por los ingredientes que me faltaran, platicaba conmigo mientras yo cocinaba. Tenía una manera muy especial de hacerme sentir importante, de escucharme cuando yo le contaba cosas del barrio, de las vecinas, de la vida. Señora Elena, me decía, usted hace los tamales más sabrosos de todo Guadalajara. Mi mamá cocina muy rico, pero los suyos tienen un sabor especial. Y yo, que llevaba años sin sonreír verdaderamente, empecé a sentir pequeños momentos de algo parecido a la felicidad. Una tarde de abril, mientras Lupita estaba en la escuela, David se quedó conmigo en la cocina ayudándome a desgranar frijoles. Platicábamos de cosas sin importancia cuando de repente se puso muy serio. Señora Elena, me dijo, quiero pedirle permiso para platicar con usted de algo muy importante. El corazón se me aceleró. Pensé que me iba a pedir la mano de Lupita, y aunque ya había empezado a quererlo como a un hijo, todavía tenía miedo de que mi niña se ilusionara demasiado. Dígame, mijo, le contesté, tratando de sonar calmada. David respiró profundo y me miró directo a los ojos. Quiero casarme con Lupita. La amo mucho, y sé que ella también me ama. Pero antes de hablar con su papá, necesito contarle algo que nunca le he dicho a nadie, ni siquiera a Lupita. ¿Qué es, David? ¿Pasa algo malo? No es nada malo, señora. Pero es algo que, bueno, que va a cambiar la forma en que usted ve las cosas. Por lo menos espero que así sea. Me sirvió un vaso de agua, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, y empezó a contarme algo que cambiaría mi vida para siempre. Señora Elena, empezó David con la voz temblorosa, yo estuve en ese accidente, en el mismo accidente donde murió Miguel. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago.
¿Cómo que estuviste en el accidente? Yo iba en ese camión, señora. En el mismo camión urbano de la línea 15. Miguel y yo no nos conocíamos, pero íbamos en el mismo transporte. Yo también resulté herido, también estuve en el hospital civil, también estuve en coma varios días. Las manos me empezaron a temblar. Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque no sabía cómo decírselo. Porque durante mucho tiempo ni yo mismo entendí lo que había pasado. Pero cuando conocí a Lupita, cuando los conocí a ustedes, todo empezó a tener sentido. David me contó que había estado 3 días en coma en el mismo hospital donde había estado Miguel, pero en un piso diferente. Que sus papás también habían pasado noches enteras rezando junto a su cama, también habían tenido miedo de perderlo. Los doctores dijeron que había sido un milagro que yo sobreviviera, me dijo. Tenía heridas internas muy graves, fracturas en las costillas, pero mi cerebro no había sufrido daño como el de Miguel. Yo estaba como en shock, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Pero lo más importante, señora Elena, es lo que me pasó mientras estuve inconsciente. Al principio pensé que habían sido solo sueños raros por los medicamentos, pero con el tiempo me di cuenta de que había sido algo más. ¿Qué viste, mijo? David cerró los ojos como si estuviera recordando algo muy lejano. Vi a un muchacho de mi edad, muy parecido a mí físicamente, pero con una sonrisa que irradiaba una paz increíble. Me habló como si me conociera de toda la vida. ¿Qué te dijo? Me dijo que todavía no era mi tiempo, que tenía que regresar porque tenía una misión muy importante que cumplir. Me dijo que había una niña que iba a quedarse muy sola, que iba a necesitar mucho amor y protección. Que había una familia que había perdido algo muy valioso, y que yo tenía que ayudar a llenar ese vacío. Se me pusieron los pelos de punta. ¿Te dijo algo más? Sí. Me dijo que cuando llegara el momento indicado, él me iba a guiar hasta encontrar a esa familia. Que iba a ser como una promesa que yo tenía que cumplir en su lugar. David se levantó y sacó su cartera. De ahí sacó un recorte de periódico amarillento, muy cuidadosamente doblado. Cuando me recuperé del accidente, busqué información sobre lo que había pasado. Conseguí este recorte del periódico de la época, donde salían las fotos de todos los muchachos que habían muerto. Me enseñó el recorte, y ahí estaba la foto de Miguel. Mi Miguel sonriente, con su uniforme de la preparatoria, con esa cara de niño bueno que tenía. Este es el muchacho que vi en mi sueño, señora Elena. Cuando vi esta foto, supe inmediatamente que era él. Tenía la misma sonrisa, la misma mirada llena de bondad. Yo me quedé completamente helada, viendo la foto de mi hijo muerto mientras David me contaba algo que parecía imposible pero que sonaba completamente verdadero. Al principio no entendí nada, continuó David. No sabía qué hacer con esa información. Pero después, cuando entré a la preparatoria y conocí a Lupita, cuando ella me contó que tenía un hermano que había muerto en un accidente de camión, todo se conectó. ¿Quieres decir qué? Quiero decir que desde el momento que conocí a Lupita, supe que ella era la niña de la que me había hablado Miguel. Y cuando los conocí a ustedes, cuando vi esta casa, cuando vi su dolor, señora Elena, supe que esta era la familia que él quería que yo cuidara. Las lágrimas me empezaron a rodar por las mejillas sin que me diera cuenta. Pero eso es imposible, David. Yo también pensé que era imposible. Pero han pasado 5 años desde el accidente, señora, y cada día que paso con Lupita, cada día que vengo a esta casa, siento más fuerte la presencia de Miguel. Como si él estuviera aquí, guiándome, diciéndome cómo cuidar a su familia. David siguió hablándome, contándome detalles que me partían el corazón y me lo sanaban al mismo tiempo. Señora Elena, yo sé que usted ha sufrido mucho. Lupita me ha contado que perdió la fe cuando murió Miguel, que ya no va a misa, que guardó todas las imágenes de santos. ¿Lupita te contó eso? Sí, pero no porque quisiera criticarla a usted. Lo hizo porque está muy preocupada,
porque la extraña. Me dijo que antes usted era una mujer muy religiosa, muy alegre, que cantaba mientras cocinaba, que les enseñaba oraciones. Escuchar eso me dolió porque me di cuenta de que mi amargura también había lastimado a mi hija, que también había sido víctima de mi rencor contra Dios. Pero quiero que sepa, continuó David, que Miguel no se fue completamente. Yo lo siento todos los días. Cuando abrazo a Lupita, cuando la protejo, cuando vengo a ayudarla con las tareas, es como si él estuviera ahí, diciéndome qué hacer, cómo cuidarla. David, yo no sé qué decir. No tiene que decir nada, señora. Solo quiero que sepa que todo lo que he hecho por Lupita, todo el amor que le he dado, no es solo mío. Es también de Miguel. Él me está ayudando a cumplir la promesa que me pidió hacer. En ese momento entendí algo que me tomó 5 años y medio comprender. Miguel no se había ido. Mi hijo había cumplido su sueño de ayudar a otros, pero no como maestro de escuela como él había planeado. Había ayudado salvando a David en ese accidente, guiándolo hasta nosotros, asegurándose de que su hermana tuviera a alguien que la cuidara y la protegiera. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo, señora Elena?, me preguntó David con los ojos brillosos de emoción. ¿Qué, mijo? Que yo nunca había pensado en ser maestro hasta que conocí a Lupita. Pero ahora quiero estudiar para maestro de primaria. Quiero enseñar a niños pobres, exactamente como quería hacer Miguel. Como si él me hubiera pasado su sueño. En ese momento, ahí sentada en mi cocina, viendo a ese muchacho que había llegado a mi vida como un ángel disfrazado, entendí que Dios no me había abandonado. Que durante todos esos años en los que yo pensé que me había dejado sola, Él había estado trabajando, preparando algo hermoso para mi familia. Había estado curando las heridas de David para que pudiera venir a curar las nuestras. Había estado preparando el corazón de ese muchacho para que pudiera amar a mi hija con el mismo amor puro que Miguel le había dado. David, le dije con la voz quebrada por la emoción, ¿tú crees que Miguel de verdad te mandó con nosotros? Estoy completamente seguro, señora Elena. Y creo que él va a estar muy contento cuando sepa que usted ya no está enojada con Dios. Esa noche, cuando Raúl llegó del trabajo, le conté todo lo que David me había dicho. Mi pobre esposo lloró como un niño al escuchar esa historia. ¿Te das cuenta, Elena?, me decía entre sollozos. Nuestro Miguel siguió cuidándonos después de muerto. Siguió siendo el hijo bueno que siempre fue. Por primera vez en 5 años, Raúl y yo lloramos juntos. Pero no de dolor, sino de una mezcla rara de tristeza y gratitud. Tristeza porque seguíamos extrañando a Miguel todos los días, pero gratitud porque habíamos entendido que su amor no había muerto con él. Al día siguiente fui al closet del cuarto de Miguel y saqué la imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a mi mamá. La limpié con mucho cuidado, le compré flores frescas, y la volví a poner en su lugar de honor en la sala. Después saqué todas las demás imágenes de la caja donde las había guardado. Una por una, las volví a colgar en las paredes, las volví a acomodar en sus altarcitos, las volví a llenar de flores y veladoras. Cuando Lupita llegó de la escuela y vio la casa llena de imágenes otra vez, se puso tan contenta que se echó a llorar. ¿Ya no estás enojada con Dios, mami?, me preguntó abrazándome fuerte. No, mi amor, le contesté acariciándole el pelo. Ya entendí que Dios nunca estuvo enojado conmigo. Fui yo la que no pude ver sus planes. Esa noche volví a rezar el rosario después de 5 años y medio. Raúl, Lupita y yo nos hincamos frente al altar, y yo saqué mi rosario de madera que tenía guardado desde la muerte de Miguel. Pero esta vez no recé pidiendo nada. Recé dando gracias. Gracias por haber conocido a David. Gracias porque Miguel había encontrado la manera de seguir cuidando a su familia. Gracias por haberme devuelto la fe cuando yo ya la creía perdida para siempre. David le pidió la mano de Lupita a Raúl 3 meses después de nuestra conversación en la cocina. Fue una petición muy formal, muy bonita, con toda la familia presente. Don Raúl, le dijo David muy serio,
Vengo a pedirle la mano de Lupita porque la amo más que a mi vida y quiero hacerla mi esposa. Le prometo que la voy a cuidar, la voy a proteger, y la voy a hacer feliz todos los días de mi vida. Raúl lloró de emoción cuando le dio su bendición. Mijo, le dijo abrazándolo, yo sé que tú vas a cuidar bien a mi niña. Y sé que Miguel está muy contento con esta decisión. La boda fue el 15 de agosto de 1993, día de la Asunción de la Virgen María. Decidimos hacerla ese día porque era una fecha muy especial para nuestra familia católica, y porque queríamos que la Virgencita bendijera esa unión. Fue una boda sencilla pero llena de amor. La ceremonia fue en la parroquia de San José Obrero, la misma iglesia donde Miguel había sido monaguillo, la misma donde yo había rezado tanto cuando él estaba en el hospital. Cuando entré a esa iglesia después de casi 6 años de no pisar ningún templo, sentí como si regresara a casa. Las lágrimas me rodaron por las mejillas, pero eran lágrimas de paz, de gratitud, de regreso a la fe. Lupita estaba preciosa con el vestido de novia que habíamos comprado en el mercado de San Juan de Dios. Era un vestido sencillo de satén blanco, con un velo que había sido de Carmen en su boda. Pero lo más hermoso era su sonrisa, esa sonrisa llena de felicidad que yo no había visto en su cara desde antes de la muerte de Miguel. David se veía guapísimo con su traje azul marino que habían comprado sus papás. Pero sobre todo, se veía emocionado, nervioso, lleno de amor cuando vio entrar a Lupita del brazo de su papá. Durante la ceremonia, mientras el padre Martínez hablaba del amor, del compromiso, de la bendición de Dios sobre los matrimonios, yo no pude evitar voltear hacia el cielo y decir en silencio, gracias, Miguel. Gracias por mandárnoslo. Gracias por seguir cuidando a tu hermana. Y juro que en ese momento sentí una presencia, algo cálido, algo hermoso, como si Miguel estuviera ahí con nosotros, bendiciendo esa boda, contento de ver a su hermana tan feliz. Cuando David y Lupita se dieron el beso de casados, toda la iglesia estalló en aplausos y lágrimas de alegría. Yo lloré como una loca, pero de felicidad pura, de gratitud infinita. La fiesta fue en el patio de mi casa. Las vecinas habían cooperado con comida, con música, con adornos. Había mole rojo que había hecho mi comadre Chela, tamales que había preparado yo con mis propias manos, aguas frescas de tamarindo y jamaica, y un mariachi que contrató la familia de David. Durante el baile de los novios, mientras David y Lupita bailaban Amor Eterno de Juan Gabriel, yo vi algo que me llenó el corazón de una paz infinita. Vi cómo David cuidaba a mi hija, como la miraba con el mismo amor tierno que Raúl me había demostrado a mí durante todos nuestros años de matrimonio, como la protegía como si fuera lo más valioso del mundo. Y supe, con absoluta certeza, que Miguel había escogido bien. Que había mandado a la persona perfecta para cuidar a su hermana, para llenar el vacío que él había dejado. David y Lupita se fueron a vivir a una casita pequeña cerca del mercado de Analco, pero venían a visitarnos todos los días. David siguió tratándome como a su segunda mamá, siguió ayudándome con todo lo que necesitara. Un año después de la boda, David entró a estudiar para maestro en la Escuela Normal de Guadalajara, exactamente como había querido hacer Miguel. Estudiaba por las noches después de trabajar en una oficina durante el día, con la misma dedicación que había tenido mi hijo. ¿Sabe qué es lo más raro, señora Elena?, me dijo un día mientras estudiaba en mi mesa de la cocina. A veces, cuando estoy leyendo los libros de pedagogía, siento como si ya supiera las cosas. Como si alguien me estuviera ayudando a entender. Y yo sabía quién lo estaba ayudando. En 1995 nació mi primer nieto de David y Lupita, un niño hermoso, gordito, con los ojos grandes de su mamá y la sonrisa tierna de su papá. Y cuando me preguntaron cómo querían que se llamara, no tuve que pensarlo ni un segundo. Miguel, les dije. Tiene que llamarse Miguel, como su tío. Cuando tuve a ese bebé en mis brazos por primera vez, cuando vi sus ojitos curiosos mirándome, cuando sentí su manita agarrando mi dedo, supe que Miguel había regresado a nosotros de una forma diferente, pero había regresado. 2 años después nació una niña, Elena, como yo. Y después otro niño, Raúl, como su abuelo.
3 nietos hermosos que llenaron mi casa de risas, de juegos, de esa alegría que habíamos perdido cuando se murió Miguel. David se recibió de maestro en 1998 y consiguió trabajo en una escuela primaria del barrio de la Colonia Obrera, enseñando a niños pobres exactamente como había soñado Miguel. Y cada vez que lo veía llegar a la casa con sus cuadernos de calificaciones, con sus historias de los niños a los que enseñaba, yo veía a Miguel cumpliendo su sueño a través de él. Los niños me quieren mucho, me contaba David. Uno de ellos me dijo que soy como su ángel guardián porque les enseño con mucha paciencia. Ángel guardián. Qué palabras tan perfectas para describir lo que David había sido para nosotros. Pero antes de contarles cómo termina esta historia, cómo me siento ahora después de todos estos años, si esta historia los está tocando el corazón, déjenme un like, suscríbanse al canal y compártanlo con alguien que necesite escuchar esto. Porque lo que entendí después de tantos años de dolor, lo que aprendí sobre la fe, sobre los milagros, sobre el amor que trasciende la muerte, cambió completamente mi forma de ver la vida. Hoy, 30 años después de la muerte de Miguel, puedo decir que soy una mujer en paz. No solo en paz, soy una mujer agradecida. Mi Miguel cumplió 17 años en esta tierra, pero su legado ha durado décadas. A través de David, mi hijo salvó a una familia entera, trajo felicidad donde había dolor, trajo fe donde había rencor, trajo amor donde había vacío. David ya tiene 48 años y sigue siendo el mismo hombre bueno que conocimos hace 30 años. Es un maestro querido por toda la comunidad, ha educado a cientos de niños, y cada uno de ellos ha recibido no solo conocimientos, sino también el amor que Miguel tenía guardado para dar. Mis 3 nietos ya son adultos. Miguel, el mayor, estudió medicina y ahora es doctor en el Hospital Civil, el mismo hospital donde murió su tío. Dice que quiere salvar vidas como no se pudo salvar la de Miguel. Elena estudió para maestra como su papá, y Raúl es ingeniero. Todos ellos conocen la historia de su tío Miguel, todos saben que él fue quien dio a su papá hasta nosotros. Y todos sienten su presencia, su amor, su protección. Hace 5 años, cuando Miguel, mi nieto, se graduó de médico, toda la familia fuimos al panteón a contarle la noticia a Miguel, mi hijo. Ahí, frente a su tumba, le dijimos que sus sueños se habían cumplido de una manera que él nunca habría imaginado. David puso su mano en la lápida y le dijo, gracias, hermano. Gracias por confiar en mí. Creo que cumplí la promesa que te hice. Y yo juro que en ese momento sentimos una brisa suave, cálida, llena de paz. Como una caricia, como una bendición, como una forma de decirnos que estaba contento, que había valido la pena. Pero el milagro más grande no fue que David llegara a nuestras vidas. El milagro más grande fue entender que el amor no muere nunca. Que cuando amamos de verdad, ese amor encuentra la manera de seguir existiendo, de seguir bendiciendo, de seguir cuidando. Miguel murió a los 17 años, pero su amor ha protegido a nuestra familia durante 30 años. Su espíritu bueno, su corazón generoso, su sueño de ayudar a otros, todo eso siguió vivo a través de David. Yo perdí la fe por 5 años. 5 años en los que pensé que Dios me había abandonado, que no existía, que todo era mentira. Pero ahora entiendo que Dios nunca me abandonó. Que a veces sus milagros tardan años en revelarse, que a veces sus planes son tan perfectos, tan complejos, que nosotros no los podemos entender hasta que llega el momento exacto. David no solo salvó a Lupita de la soledad. Me salvó a mí del rencor, le devolvió la alegría a Raúl, le dio nietos hermosos a nuestra familia, y le dio sentido a la muerte de Miguel. Porque ahora sé que Miguel no murió en vano. Que su muerte, por más dolorosa que haya sido, tenía un propósito. Salvar a David, guiarlo hasta nosotros, asegurarse de que su familia siguiera siendo feliz. ¿Saben cuál es la lección más importante que aprendí en todos estos años? Que a veces, cuando Dios nos quita algo, no es porque sea cruel. Es porque está preparando algo mejor, algo más hermoso, algo que nosotros no podemos imaginar. Cuando me quitó a Miguel,
me estaba preparando para recibir a David. Cuando permitió que yo perdiera la fe, me estaba preparando para encontrarla de una manera más profunda, más madura, más agradecida. Cuando nos hace pasar por la oscuridad más profunda, es para que podamos apreciar mejor la luz más brillante. Hoy tengo 74 años, y puedo decir que he vivido una vida plena. He conocido el dolor más profundo, pero también la alegría más grande. He perdido la fe, pero la he recuperado multiplicada. He llorado de tristeza, pero también de gratitud. Mi altar de la sala sigue ahí, más hermoso que nunca. La imagen de la Virgen de Guadalupe que fue de mi mamá preside mi hogar, rodeada de flores frescas, de veladoras siempre encendidas, de fotos de toda mi familia. Pero ahora hay algo nuevo en ese altar, una foto de Miguel junto a una foto de David el día de su boda con Lupita. Los dos juntos, como los hermanos que nunca fueron en vida pero que son en espíritu. Todos los días, cuando rezo mi rosario, les doy gracias a los dos. A Miguel por haber sido el hijo maravilloso que fue durante 17 años, y por haber seguido siendo maravilloso después de muerto. A David por haber aceptado la misión que Miguel le encomendó, por haber llenado nuestro vacío con tanto amor. Y le doy gracias a Dios por haberme enseñado que sus caminos no son nuestros caminos, pero que siempre, siempre, son caminos de amor. Y es eso, muchachos. Después de tantos años guardando este secreto, después de cargar con la culpa de haber perdido la fe, después de haber pensado que Dios me había abandonado, finalmente pude entender que todo, absolutamente todo, había sido parte de un plan perfecto. Un plan que incluyó la muerte de mi hijo, sí, pero que también incluyó su regreso de una forma diferente. Un plan que incluyó mi dolor, pero que también incluyó mi sanación. Un plan que incluyó la pérdida, pero que también incluyó bendiciones que yo nunca habría imaginado. Hoy, cuando veo a mis nietos corriendo por esta casa, cuando escucho sus risas llenar estos rincones que estuvieron vacíos por tanto tiempo, cuando veo a David cuidar a Lupita con el mismo amor que Miguel la habría cuidado, sé que mi hijo está aquí. No de la manera que yo hubiera querido, no de la manera que yo había planeado, pero está aquí. En cada sonrisa de David, en cada caricia que le da a sus hijos, en cada niño al que enseña en la escuela, en cada vida que toca con su bondad. Si ustedes están pasando por un momento oscuro, si sienten que Dios los ha abandonado, si han perdido la fe como yo la perdí, no se rindan. Los milagros existen, pero no siempre llegan cuando nosotros queremos o como nosotros esperamos. A veces llegan 5 años después, disfrazados de un muchacho tímido que se enamora de nuestra hija. A veces llegan cuando ya habíamos perdido toda esperanza, cuando ya habíamos decidido que Dios no existía. Pero llegan. Siempre llegan. Solo hay que tener paciencia, mantener el corazón abierto, y estar dispuestos a reconocerlos aunque no tengan la forma que esperábamos. Porque el amor nunca muere, muchachos. El amor verdadero, el amor de madre, el amor de hijo, el amor de familia, ese amor es eterno. Y cuando es verdadero, encuentra la manera de regresar, de seguir bendiciendo, de seguir cuidando. Mi Miguel murió hace 30 años, pero su amor sigue vivo en esta casa, en esta familia, en cada día de nuestras vidas. Y esa es la verdad más hermosa que he aprendido, que cuando amamos de verdad, nunca perdemos a nadie. Solo los vemos de una forma diferente. Gracias por escucharme, por dejarme compartir esta historia que guardé tantos años en mi corazón. Gracias por permitirme honrar la memoria de mi hijo, y por ayudarme a contar este milagro que tardó tanto en revelarse. Recuerden, tengan fe, aunque a veces duela. Tengan esperanza, aunque parezca imposible. Y sobre todo, amen sin miedo, porque el amor verdadero nunca se acaba, solo se transforma. Que Dios los bendiga, y que la Virgen de Guadalupe los proteja siempre.